¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo a nombre del equipo creativo de Escribilea, este programa que durante 51 años ha contribuido de alguna manera a la cultura de nuestro país y que les presenta el canal educativo. Aquí abordamos, como siempre, el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante. Y para que así continúe, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana. También nos acompaña el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos a Escribilea una vez más. Como es habitual, este primer tema de la noche posee una información previa para nuestros telespectadores y fue enviada a nuestro programa por Raciel Peña, residente en La Habana Vieja. Tenemos la categoría de personaje célebre. Les recuerdo tanto a nuestros profesores como a nuestros telespectadores que tendrán los profesores 9 posibilidades de error por cada una de las incógnitas que presentaremos. Iniciamos con la primera ronda y el profesor Raúl Lombana. Este personaje célebre es real. Sí, profesor. Es posterior a la Edad Antigua. Correcto. Posterior a la Edad Media. Así es. Posterior a la Revolución Francesa. También. Siglos XIX, XX, XXI. De 2 de ellos. Siglos XX y XXI. No, profesor. Este personaje célebre es un hombre. Un hombre. Y alcanza su celebridad en el campo de la cultura. Sí. Es un intelectual. Un intelectual. Este intelectual vive en América. No. No es americano. Profesor Dagoberto. Gracias, Ramón. Su turno. Este personaje célebre intelectual es un euroasiático. Exacto. Europeo. Europeo. Este personaje célebre, Ramón, vive en un país con costas. No, no tiene costas, profesor. Nuevamente, el doctor Lombana. Este personaje célebre se puede calificar como un escritor. Sí. Un escritor con una obra fundamentalmente literaria. O sea, Sí. de ficción. Ah, correcto, sí. Este escritor es un novelista. Escribió novela, profesor. Es un personaje austriaco. Austríaco. Austriaco, escritor que vive entre los siglos XIX y XX y que tiene una obra, parte de la cual puede ser novela. Bueno, este personaje, infiero, produce su obra en lo que llamamos la segunda mitad del siglo XIX y parte del XX. Yo pienso que podríamos situar toda su celebridad dentro del siglo XX. Dentro del siglo XX. Sí. Es un personaje célebre que publica su obra en Europa. En Europa. Después, con el paso del tiempo, su obra fue publicada en muchísimas partes del mundo, pero inicia en Europa. La obra de este autor está, imagino, influenciada, marcada por la Primera Guerra Mundial. Sí, claro. Y después por la Segunda. O sea, que es un personaje que vive una parte importante del siglo XX. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este personaje, entre su obra, entre el cúmulo de obra que se le puede reconocer hoy en día, también está la obra, o sea, el teatro, cultiva el teatro. No hay teatro dentro de la obra de este personaje. Profesor Félix Julio, nuevamente su turno. Entre los géneros que cultiva este autor está la biografía. ¿Cómo no? La biografía. Bueno, yo estoy pensando en Stefan Zweig. ¿Es Stefan Zweig? Tiene toda la razón. Yo creo que Stefan Zweig es reconocido fundamentalmente como autor de biografías. Yo recuerdo particularmente 2. Una la leí siendo niño, que fue la biografía de Magallanes, que me enamoró de ese gran personaje de los descubrimientos del siglo XVI. Y la otra, la biografía de María Antonieta, que creo que es la gran biografía clásica de Stefan Zweig. Y después, andando el tiempo, pude leer la que yo considero que es su obra maestra, que es su libro de memorias titulado El mundo de ayer, que justamente es una recapitulación de lo que había sido la vida europea de la Belle Époque entre
el fin de la guerra franco-prusiana y el inicio de la Primera Guerra Mundial, ese periodo en el cual hubo una relativa paz en el continente europeo y en la cual la burguesía europea disfrutó de, digamos, un relativo estado de bienestar. Eso, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial termina con esas ilusiones, con esas esperanzas, y un poco que el libro trata de ser una memoria o una nostalgia de aquel mundo perdido, el mundo de ayer. Eso le va a provocar a Stefan Zweig una crisis existencial que va a derivar en el suicidio del autor en su exilio en Brasil, junto con su esposa, donde se encontraban a principios de la década de 1940. Es un autor cuya obra ha sido publicada en Cuba. Todas estas obras que he mencionado están publicadas en nuestro país y creo que efectivamente es un autor que todavía goza de popularidad y su obra merece ser atendida por nuevas generaciones de lectores. De este modo estamos felicitando a nuestro panel, al profesor Félix Julio, por haber determinado esta incógnita sobre el personaje célebre que es Stefan Zweig, y nosotros vamos ahora a conocer una novedad literaria con nuestro compañero licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya concluido el comentario literario, regresaremos para el tema intermedio. Por favor, cuento con usted aquí en la sintonía del canal educativo. Gracias. Buenas noches. El libro que hoy les comento tiene su origen en la radio. Me refiero al volumen titulado El amor y tú, de Mayra Pérez Reyes, que aparece por Ediciones en Vivo, sello editorial del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Se agrupan en las páginas de este libro un conjunto de cartas enviadas por adolescentes a finales de los años 80 del siglo XX a un programa de radio titulado Radar por la emisora Radio Progreso, concretamente una sección llamada Consultorio del Amor. Se reúnen en este volumen más de 120 textos que incluyen las cartas ya citadas y también la respuesta dada a esas misivas por Mayra Pérez Reyes, en que indaga, comenta, reflexiona sobre el amor, las relaciones amorosas y la sexualidad. Se agrupan esas cartas en tres grandes secciones que han sido tituladas Noviazgo, Sexualidad y Familia, y que incluyen, entre otros temas, la virginidad, el placer, los celos, el enamoramiento. Licenciada en Psicología por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, nacida en Santa Clara en 1948, Mayra Pérez Reyes acumula una larga experiencia en el área de psicología clínica, en el ejercicio de psicoterapia grupal fundamentalmente, pero también psicoterapia de orientación sexual individual y de pareja. Este es el primer libro publicado por esta autora, El amor y tú. Un libro, en palabras de la doctora en Ciencias Psicológicas Patricia Ares Mucio, que resulta fundamental, esencial, un libro de cabecera, de esos que uno retoma una y otra vez con el propósito de consultar y de revisar como a un gran amigo. Un libro no solo de interés para adolescentes y jóvenes, sino también para todos aquellos interesados en desentrañar las luces y las sombras del amor. Les recomiendo el volumen titulado El amor y tú, de Mayra Pérez Reyes, que aparece bajo el sello de Ediciones en Vivo, sello editorial del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. A este tema le denomino el intermedio en Escribilea, y es que vamos a tratar una incógnita de la cual no tendrán detalles algunos nuestros telespectadores. Es una colaboración que fue enviada por Diana Rosa Teherán, vecina de San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba, y se tratará sobre una obra literaria. Inicia en esta ocasión la ronda de preguntas correspondiente el doctor Félix Julio. Esta obra literaria se produce en nuestra era. Sí, profesor. En algún momento posterior a la Edad Antigua. Correcto. A la Edad Media. Así es. A la Revolución Francesa. También. Entre los siglos XIX, XX y XXI. ¿Pertenece a uno de ellos, profesor? A uno de ellos. ¿Es una obra literaria del siglo XX? No.
En este caso no es del siglo XX. Esta es una obra literaria del siglo XIX. XIX, correcto. Siglo XIX americano, Sí, de la América Latina, correcto. de la América Insular, Así es, de Cuba. de nuestra Cuba. Esta es una obra literaria, Ramón, que es una novela. No No es pertenece una al novela. género novela. Doctor Lombana, El autor es un hombre. un hombre, Esta obra literaria es producida durante la primera parte del siglo XIX. no. Pertenece a la segunda mitad del siglo XIX. Nuevamente, A la profesor, segunda mitad. decía usted, O sea, pertenece a la segunda mitad del siglo XIX. 19, correcto. Usted dice que no es una novela, pero no hemos determinado todavía el género No, de esta obra literaria. Es una obra escrita en prosa. no, profesor. Entonces es Sí. un poema. Un poema. Su autor es José Martí. No. No le pertenece al apóstol. Sí, doctor Lombana. Este poema se produce en algún momento posterior a 1868. No, Es anterior a las guerras de independencia. en Cuba. exactamente. Tenemos ya 6 negativas. A ver, estamos hablando de un poema que se escribe entonces entre 1850. 1850 y 1868. Ahí está. Bien, ese es un periodo que en la historia de la literatura cubana está marcado por una corriente que se llamó la corriente siboneyista o nativista, en la cual descollan nombres como Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, José Fornaris, Pedro Santacilia y otros. ¿Su autor es alguno de estos tres que yo le acabo de mencionar? No lo ha mencionado, profesor. Ya. O sea, ni el Cucalambé, ni Fornaris, ni Santacilia. No. Profesor Dagoberto. Sí. Este autor logra después o está inmiscuido en las guerras de independencia cubanas. De forma indirecta. Indirecta. O sea, no participa en batallas, no es un combatiente. Los dos grandes temas de este periodo son el amor y la patria. Lo Es hemos uno de ellos. escuchado. Es la patria. No, Es una obra entonces amorosa, digamos. romántica. Es una obra romántica. Sí. El autor es Juan Clemente Cenea, Así es. Fidelio. Fidelia. Cenea forma parte de la segunda generación romántica cubana del siglo XIX. En la primera generación tenemos los nombres más importantes, en el caso de Heredia, en el caso de Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido, pero ya Cenea pertenece a una segunda etapa, a una segunda generación, donde ese romanticismo está un poco más, apaciguado en esos timbres patrióticos que tenía la primera generación y predomina más la temática amorosa. Una temática amorosa donde también es muy evidente el tema del desengaño amoroso, el tema de la búsqueda de un amor perdido, como es el caso Yo de estoy esta, solo y tú estás muerta, exacto, ¿no? de Creo que esta es el final. Fidelia, y que va a marcar buena parte de toda la producción poética de Cenea, es decir, una producción poética que está marcada por estos tonos sombríos dentro de su producción. Si mal no recuerdo, el epígrafe que precede a este poema dice: en cada hoja que cae yo veo un presagio de muerte. Exacto. Es decir, un poco adelantándonos ya el tema del cual se va a ocupar el poema. Y Cenea es un personaje trágico de la poesía cubana. Se le acusó de haber sido traidor a la causa independentista porque saliendo con un salvoconducto de la zona en guerra, acompañado, por cierto, por Anita de Quesada, la esposa del presidente Céspedes, es capturado por los españoles y sometido a un juicio, es posteriormente fusilado. Yo creo que el gran reivindicador de la figura de Cenea fue Cintio Vitier. Y Cintio fijó no solamente las coordenadas poéticas de Cenea, sino también sus coordenadas patrióticas. Y hoy, afortunadamente, creo que podemos tener
una visión mucho más equilibrada, mucho más sosegada de la figura de Cenea, que por cierto tiene una preciosa escultura al inicio del Prado de La Habana, donde está sentado el poeta mirando el mar. Muchísimas gracias a nuestro panel por esta exposición y también por haber determinado este personaje o esta obra literaria que es Fidelia de Juan Clemente Cenea. De inmediato vamos a nuestro momento musical, disfrutaremos de una obra de esta disciplina y regresaremos para el último tema de la noche aquí en Escribilea, donde como siempre abordamos el arte, la historia y la cultura universales de la manera singular, amena e interesante en que usted lo prefiere. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Muy buenas noches para las personas que se han ido sumando a nuestra transmisión a través del canal educativo de Escribe y Lea. La próxima semana, por favor, sea puntual, 9 de la noche. Iniciamos el último tema con información previa para ustedes, de modo que puedan tener, digamos, un adelanto de la situación. Esta es una colaboración de José Vilariño, vecino de Bauta en la provincia de Artemisa, y corresponde a un personaje histórico.
Inicia la ronda de preguntas, en esta ocasión, el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Este personaje histórico, Ramón, es de nuestra era, Sí, de algún momento posterior a la antigua, correcto. posterior a la Edad Media, Sí, posterior a la Revolución Francesa. no lo es, profesor. Ajá. Este personaje es euroasiático, Sí, europeo, correcto. nacido en la Europa continental. No, profesor. O sea que estamos hablando de un personaje histórico de la Europa insular. Insular. Ahí tenemos lo que hoy llamamos el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero que en esa época no se llamaba así. Por lo tanto, tenemos que pensar que puede ser o un personaje inglés, o un personaje escocés, o un irlandés. Así es. Bien, vamos a ir discriminando esta geografía. Este es un personaje histórico inglés. Así es. Inglés. Este personaje inglés de este periodo histórico, que por cierto es un periodo histórico bastante convulso en la historia de Inglaterra, podemos ubicarlo entre los siglos XV y XVI, en esa etapa. Correcto. Es decir, no hemos llegado todavía a la etapa de la Gran Revolución Inglesa, No. que va a ser después en el siglo XVII. Exacto. Y este es un personaje que está vinculado de alguna manera a la monarquía. Correcto, profesor. En Inglaterra tenemos una característica, y es que hay mujeres que participan en la política. ¿Es una mujer? Una mujer. Es una mujer. Y esta participación de las mujeres en la política inglesa se puede dar de dos maneras. O se puede dar desde la máxima jerarquía, es decir, siendo reina, como es el caso de la reina Isabel I, que va a marcar una etapa fundamental en la vida política, no solamente de Inglaterra, sino de todo el continente. Recordemos que la reina Isabel es la gran rival de la España de Felipe II, Así es. contra la cual se va a estrellar la Armada Invencible después. Pero se puede dar también el caso de mujeres que son consortes, que son princesas, esposas de reyes. Es este último caso. Es ese último caso. Y esta mujer terminó decapitada. Así es. Es Ana Bolena. Ana Bolena. Ah, qué bien. Madre de Isabel I. Exacto, estamos hablando de la madre de Isabel I, esposa de Enrique VIII. De Octavio. Ese personaje legendario que siempre nos lo representamos, como lo hemos visto tantas veces en el cuadro, con esa barba larga y ese gesto severo y adusto, y que realmente fue un hombre cruel, no solamente con Ana Bolena, sino con todas sus esposas, porque tuvo varias esposas, y a todas ellas las sometía a un particular celo que muchas veces terminaba, ya fuera porque realmente se cumplía esta condición o porque formaba parte de estrategias políticas y componendas dentro de la corte, porque también debemos recordar que dentro de las cortes europeas se formaban lobbies de poder, y entonces podría ser que el lobby al cual pertenecía esta princesa o esta reina hubiera caído en desgracia, y entonces había que sacrificarla. Creo que este es el caso de Ana Bolena, una mujer que mereció mejor suerte que la que le tocó en vida, y que tampoco es un ejemplo aislado. Es decir, no era infrecuente que en las cortes europeas y particularmente en la británica se ejecutaran este tipo de acciones, o se destinaba simplemente a un cautiverio prolongado que hacía desaparecer a la figura de la vida pública, como fue por ejemplo el caso de Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo Corazón de León, que fue también víctima de un rey muy anterior, un rey medieval, en este caso Enrique II de Inglaterra, que la condenó a el ostracismo. Entonces, un poco que la historia se repitió después con el caso de Ana Bolena. Exactamente, profesor, la segunda esposa de las tantas que tuvo Enrique VIII y que fue víctima de un complot para ser eliminada. Nosotros estamos felicitando a nuestro panel porque han determinado a este personaje histórico, Ana Bolena, y vamos ahora a que nuestros televidentes tengan la posibilidad de participar, digamos, de una manera diferente. Para eso, el profesor Dagoberto tiene preparada una pregunta.
Correcto. Ramón, yo voy a hacer una pregunta de historia. Yo quisiera que los televidentes, los amigos televidentes, respondieran a la siguiente interrogante. ¿Cuál fue el pretexto que fabricó Estados Unidos para incrementar su presencia militar en el año 1964 en Vietnam? ¿Usted puede reiterar la formulación? ¿Cuál fue el pretexto fabricado por Estados Unidos en el año 1964 para incrementar su guerra de intervención en Vietnam? Bueno, pues ya saben nuestros telespectadores, esta es la pregunta, lleva un poquito más de investigación, porque justamente nosotros queremos en Escribe y Lea que ustedes estudien, investiguen y, como dice nuestro colega Taladriz, saque sus propias conclusiones. Esta respuesta debe ser remitida en nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Solamente por allí vamos a recibir la respuesta. La primera persona que responda correctamente y llegue a nosotros, pues recibirá a vuelta de correos como cortesía de Escribe y Lea ejemplares literarios. Profesores, así estamos poniendo el punto final a nuestra emisión de esta noche. Agradecemos su atención y también a todas las personas que nos abordan en las calles o a través de nuestra página de Facebook, opina acerca de nuestro programa, nos dice sus criterios y nosotros encantados lo comentamos en el colectivo y bueno, tomamos nuestras providencias. Recuerde que la próxima semana tendrá una nueva cita aquí en el canal educativo con Escribe y Lea, donde se aborda el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante. Muy buenas noches para ustedes, profesores, para el resto del equipo y como siempre, gracias por su mirada.